Jorge, Paolo, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión del día de hoy que hemos denominado Construyendo Esperanza. Eh, ¿Estás preparado para la nueva realidad? Eh, Quisiera presentarles a nuestro invitado especial y colaborador en ADN Wellbeing, el doctor Paolo Pagliai. Paolo es fundador de la carrera en Derechos Humanos y Gestión de la Paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana, además de tener un doctorado en Pedagogía por la UNAM y una maestría en Glotodidáctica por esta universidad en Venecia, así como haber estudiado licenciatura en esta universidad en Florencia. Además, ha sido director, perdón, director general de Humanidades de la Universidad del Claustro de Sor Juana, director académico del ¿cómo lo pronuncias aquí, Paolo? La multiversidad de Garmorin de Montreal. Muchas gracias. Y bueno, como vemos, ha tenido diversos cargos académicos, además es autor de varios libros, artículos e incluso obras teatrales, ¿no? Como su último ensayo, Una breve historia de la paz, y la publicación de su última novela, Diario de un Comunista. Paolo, es un honor y un placer tenerte el día de hoy con nosotros en este webinario para conversar contigo sobre la construcción de la esperanza. Jorge. Gracias, Humberto. Paolo, la verdad es que nos da un gustazo que estés con nosotros. Consideramos que este tema es de trascendente relevancia para nuestra audiencia que está compuesta por líderes que están en las empresas, ¿no? Y que justamente están pues atravesando situaciones difíciles que plantea esta situación. Y son situaciones difíciles porque además del tema de la pandemia por la COVID-19, pues también se viene una pandemia que tiene que ver con enfermedades mentales, ¿no? Se llama la cuarta ola de la pandemia, en la cual se va a ver, se pronostica un incremento considerable en la prevalencia o en la incidencia, mejor dicho, de trastornos mentales relacionados con la pandemia. Por ejemplo, trastorno de estrés postraumático, trastorno por ajuste, depresión, trastornos de ansiedad, etcétera. Y en este contexto, además del tema que tiene que ver con la enfermedad de la COVID, además del sufrimiento que generan los trastornos mentales, también estamos ante un panorama económico adverso, en el cual pues, las estimaciones del desempeño económico en México pues son bastante graves. Se plantea que podría haber una contracción hasta del 8% del Producto Interno Bruto. Eso sí, no hay recaídas, por así decirlo, en la pandemia por la COVID. Además de esto, vemos que ya se perdieron pues muchos empleos formales, ¿no? Muchos más de los que ya se habían creado en los últimos 2 años, ya se perdieron en este proceso del distanciamiento físico. Además, hay personas que están perdiendo familiares y que no están teniendo la posibilidad de estar junto a ellos en los últimos momentos, e incluso después de perderlos no pueden estar en contacto directo con ellos. No podemos tampoco dejar de mencionar pues que hay muchas personas que han estado en esta etapa de incertidumbre acerca de cómo van a regresar al trabajo. ¿Va a ser seguro regresar al trabajo? ¿Cómo vamos a sacar todos los pendientes que dejamos por la suspensión de actividades? Es decir, hay muchas cosas que están
justamente en esta situación de incertidumbre. Y el tema que nosotros queríamos abordar contigo es justamente el tema de la esperanza y de alguna otra forma ir conectando a nuestra audiencia con este tema. ¿Por qué la esperanza? Y la esperanza, Humberto y Paolo, incluso más allá de que podría ser incluso hasta un síntoma, el síntoma de la desesperanza, pues es importante que analicemos este tema de la esperanza en las organizaciones. Les puedo comentar que de manera individual, en personas que padecen trastornos mentales, la desesperanza incrementa el riesgo de suicidio hasta en 7 veces. Es decir, una persona que tiene un trastorno depresivo mayor y que tiene ideación y planeación suicida, pues se ha observado que hay algunas cosas que incrementan el riesgo para cometer el suicidio o para hacer intentos suicidios. Uno de esos factores es, por ejemplo, el consumo de sustancias. Te incrementa hasta 3 veces más la probabilidad de tener una conducta suicida. Pero la desesperanza te incrementa hasta 7 veces, ¿no?, el riesgo de tener una conducta suicida. Entonces, Paolo, pues te quería mostrar como este panorama, ¿no? Y también te quería como poner esto de fondo, de telón de fondo para nuestra audiencia, para que nos vayas guiando, ¿no? Acerca de esto, cómo la esperanza está involucrada con el bienestar de las personas, cómo la esperanza está involucrada con la salud mental de las personas, cómo la esperanza está involucrada con pues con el bienestar de las organizaciones finalmente. Entonces, Paolo, te escuchamos. Gracias, Jorge. Gracias, Humberto. Y gracias a todas y todos las que están conectados con nosotros en este momento. El tema de la esperanza quizás es un tema que se trata muy poco, ¿no? Y que las personas piensan que es un tema efímero, un poco cursi. Habrá gente que pone los ojos en blanco mirando el techo cuando escucha la palabra esperanza. Sin embargo, la esperanza es una de las cosas más importantes que tenemos o que deberíamos tener. Y por supuesto tiene que ver con nuestro bienestar, ¿sí? Y no tanto porque la esperanza es el motor del bienestar, sino porque el bienestar, es decir, el estar bien, es el motor de la esperanza. Trataré de explicarme un poco, pero es evidente que la esperanza no tiene que ver con los buenos sentimientos, Jorge. La esperanza tiene que ver con las buenas acciones, es decir, con el buen hacer. Cuando a Agustín de Hipona, el joven rico, le preguntó, maestro, ¿qué es la esperanza? Agustín contestó, la esperanza es hija de 2 madres. Es hija de la indignación por las cosas que no están bien y de la voluntad para cambiarlas. Esa es la esperanza. Y no hay esperanza si nos quedamos con la queja, si nos quedamos con el deseo, dirían mis amigos los psicólogos. La esperanza transita directamente por lo que hacemos para que las cosas cambien. La esperanza tiene que ver directamente no tanto con la desesperanza, sino con la desesperación, es decir, la acción de la desesperanza, es decir, el no hacer nada. Las personas que no tienen esperanza son las que no hacen absolutamente nada. Entonces, bueno, cuando me preguntan, Pablo, entonces, ¿cómo se construye la esperanza? Mi respuesta es desvía un poco de la línea de la pregunta, porque no es tan importante cómo se construye la esperanza, sino de dónde se construye la esperanza. La esperanza se construye de dónde estamos, de dónde nos encontramos, de dónde nos ubicamos respecto a la realidad. Entonces la esperanza tiene que ver directamente con una palabra aterradora, que es la responsabilidad.
es nuestra capacidad de responder frente a la realidad que construye la esperanza. Y no todos podemos responder de la misma forma, porque la respuesta depende de dónde nos encontramos, de dónde estamos. Por eso es importante reflexionar sobre cuál es nuestro papel en esta sociedad, cuál es nuestra trinchera, de dónde construir nuestro compromiso. Sin compromiso, es imposible construir la esperanza. Vamos, si yo soy empresario, tengo una posición ante la realidad que me pone en condición de hacer ciertas cosas. Cuando yo estoy en las condiciones ideales para hacer ciertas cosas, ese es mi poder. Poder es un verbo. No hay que olvidarlo, lo olvidamos seguido porque lo utilizamos con cierta facilidad, con cierta superficialidad, como si fuera un sustantivo, a veces hasta lo ponemos mayúsculo, el poder. Pero poder es un verbo. Y es lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos decir. Lo que nosotros podemos hacer es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Si nosotros cumplimos con nuestro deber, que por supuesto brota directamente de la trinchera donde nos encontramos y donde menos casos extraordinarios nos metimos, porque si tú eres médico es porque quisiste ser médico, si Humberto es psicólogo es porque quiso ser psicólogo, si yo soy docente, si yo soy pedagogo, si yo me ocupo de derechos humanos y no me ocupo de educación infantil, no me ocupo de libros de texto gratuito, es porque yo quise meterme en la trinchera de los derechos humanos, y de esa trinchera yo puedo hacer cosas. En lo que yo puedo hacer encarna directamente mi obligación frente al grupo, mi obligación frente a la sociedad. Solo haciendo lo que yo puedo y debo hacer, yo puedo construir la esperanza. La esperanza, no sé, Jorge, la esperanza, no sé si lo reflexionaron nunca, tiene que ver directamente con el verbo esperar. Tiene que ver con el verbo esperar. Claro. La sala de espera afuera de un consultorio es una sala de esperanza. Ok. Es gente que espera. Claro, y fíjate que lo que mencionaste me llama mucho la atención y es algo con lo que nuestra audiencia está como familiarizada con la acción, con tomar acción. Me llama la atención lo que mencionas, que la esperanza no es algo que surge de manera espontánea, sino que más bien la esperanza se genera a través de la acción. Eso la verdad es que es muy valioso porque en ocasiones podríamos no estar como muy expectantes y esperar a tomar decisiones hasta que tengamos algún panorama esperanzador. Pero me llama mucho la atención esto que mencionas, o sea, no vas a experimentar la esperanza hasta que no empieces a tomar acción. Y esa tomar acción depende del lugar en donde estés. Claro. Ese lugar que finalmente tú elegiste estar y que por lo tanto tienes una responsabilidad y una obligación, ¿no? Por el rol que elegiste. Entonces, claro, me llama la atención cómo vinculaste la experimentación de este estado de esperanza, ¿no? Con la acción, pero la acción situada en el lugar en donde estás, es decir, actuar responsablemente, hacer lo que te toca. Exacto. De hecho, mira cómo es la lengua y cómo es, tú acabas de decir algo extraordinario, ¿no? Hacer lo que te toca. Hacer lo que te toca. Piensa en el verbo tocar. Me toca algo que tiene que ver conmigo. Es decir, no se trata de hacer por hacer.
como muchas veces hacemos. Si no Claro. se trata de hacer partiendo de donde nos encontramos. Ahora, se puede hacer para muchos fines, pero cuando queremos cultivar una esperanza que no sea solamente la nuestra, sino la verdadera esperanza, no lo olvidemos nunca, todos los que estamos aquí, todas las que nos están escuchando, la verdadera esperanza es compartida. Es decir, mi esperanza es la esperanza de todos y todas las demás. Pero para que yo pueda actuar en función de esa esperanza, yo tengo que ponerme a la escucha de los demás. Entonces, ¿cuántas veces entre nosotros también hemos llegado a la conclusión que la construcción de la esperanza transita inevitablemente a través de la satisfacción de las necesidades de las y los demás? Por ejemplo, vuelvo al caso del empresario, el empresario satisface las necesidades de las y los que trabajan con él. Sí, disculpa. Esa es una frase de modelo, bueno, tú sabes que me refiero, es una super frase, o sea, en primera, comentas que la esperanza, o sea, no es como un fenómeno como personalísimo e individual, ¿no? Sino que la esperanza no es esperanza, sino es compartida. Eso es algo súper interesante porque habla entonces, ¿no? Que para llegar a ese estado, ¿no? Y para poder experimentar la esperanza genuina, tenemos que hacerlo de manera mediante los demás, ¿no? O sea, son los demás, ¿no? Y cuando conectamos con los demás, cuando tú decías lo que me toca, ¿no? Por lo que me dejo tocar, ¿no? Exacto. Es cuando se va construyendo mediante los demás, ¿no? La esperanza genuina, y es una esperanza compartida. Claro. Y lo que mencionas cuando lo trasladas al lado empresarial, o sea, ¿cómo un empresario o un líder, digamos un líder, puede generar esperanza? Y mencionabas que se genera esperanza atendiendo las necesidades de los otros. Eso a mí me llama mucho la atención. Humberto, ¿tú qué piensas de esto? Sí, definitivamente el planteamiento que está haciendo Paolo, entiendo que tiene que ver con el rol que juega el liderazgo o el líder dentro de una organización o empresa para la construcción de la esperanza. Entonces, entiendo que es un papel importante, ¿es correcto, Paolo? ¿Podrías aclararnos esto y profundizar? Claro, mira, si yo esperara algo solo para mí, eso yo no la llamaría esperanza. Yo la llamaría expectativa. Okay. ¿Sí? Yo puedo expectarme algo. ¿Sí? Y por supuesto, no coincide mi expectativa con las expectativas de todos los demás. Al contrario, lo que yo expecto, perdón que use así ahora ese verbo que es tan raro en el español, que sin embargo existe, pero si yo expecto algo, lo estoy haciendo casi seguramente en detrimento de las expectativas de los demás. Es decir, si yo quiero ganar, por ejemplo, ahorrándome sobre las medidas de seguridad, si yo quiero ahorrar, porque puedo ahorrar mucho, no gastando el dinero como debería de gastarlo para el bienestar de mi gente, yo no estoy trabajando para la esperanza. Estoy satisfaciendo mis propias expectativas. La esperanza es algo cooperativo, es algo de todos y todas. Si no es de todas y todos, no es esperanza. No es esperanza. A veces nosotros confundimos las dos cosas. Cuando yo dejo de ser humanista, es decir, cuando yo dejo de poner en el centro del discurso a las personas y las sustituyo paulatinamente con mis intereses o con los intereses del mercado, ¿sí? Y yo empiezo a empujar la gente hacia el margen, la marginalizo y después puedo llegar hasta a expulsarlas de mi discurso
por supuesto, con mis acciones hago algo malo para los demás y sirvo mis propias expectativas, pero no sirvo la esperanza. En cambio, si yo involucro a los demás, a las demás, en mi propia construcción de la esperanza, si yo soy capaz de escuchar a las demás y a los demás para percibir lo que verdaderamente necesitan, y vamos, quisiera agregar yo, Jorge, escucharme a mí mismo para saber verdaderamente lo que necesito, porque a veces confundimos lo que deseamos con lo que necesitamos. A veces deseamos cosas que no son necesarias. Entonces, los deseos no son necesariamente necesidades. Bueno, si yo soy capaz de escuchar la realidad, si yo soy capaz de escucharme a mí mismo y a los demás. Y cuando digo escuchar, no me refiero solamente a los oídos, me refiero a cada uno de nuestros sentidos, percibir las necesidades de los otros y de las otras. Bueno, en este caso, yo entonces soy un constructor de esperanza. Pierdo, porque la pregunta que muchos se harán en este momento es, ¿esa es una cosa a perder? Es decir, ¿voy a ganar menos? ¿Me voy a volver menos rico? Lejos de todo esto, el empresario capaz de construir la esperanza en su propio contexto es un empresario que camina derechito hacia el éxito, porque construye un grupo de personas solidaria alrededor de un único proceso de construcción de la esperanza. Yo tengo hasta un ejemplo real, porque uno podría pensar que eso es el clásico cuentito para niños, donde están las princesas, los príncipes, donde todo el mundo vive feliz y contento. No es así. Después de la Segunda Guerra Mundial, en mi país, en Italia, había un empresario que se volvió famoso también en México, por cierto, sobre todo en la zona de Tlaxcala y Puebla, que se llamaba Adriano Olivetti. Adriano Olivetti puso en el centro del discurso no la empresa, no sus propias cuentas personales o empresariales, sino el bienestar de su gente. Empezó a escucharla. Y entonces Olivetti empezó a construir las casas, los departamentos para sus ingenieros, para sus ejecutivos, para sus empleados, para sus obreros. Todos los que trabajaban en Olivetti tenían donde vivir, pero no solo. Construyó las calles, construyó las instalaciones deportivas, invirtió el dinero hasta en la construcción, en ese entonces, eran los años 50, de una iglesia para que esa gente tuviera su propia parroquia. Construyó una ciudad Olivetti para que el nivel de vida de esa persona fuera un nivel de vida que respondía al criterio del trabajo decente, como se llama hoy, pero yo diría, mejor dicho, el trabajo digno. El trabajo que responde a la dignidad humana. Eso fue el momento de máximo éxito de esa empresa. Una empresa que construyó su propio éxito, su propio bienestar, con el bienestar de los demás, atendiendo el bienestar de los demás. Esa empresa en ese momento construía la esperanza, no de uno, no de dos, no de 20, sino de 200, miles de personas. Esa es la idea de la construcción de la esperanza. El hacer no para hacer. Entiendo. Paolo, fíjate que justamente de manera intencional no tratamos de definir la esperanza al inicio de la sesión. Y creo que sería como, probablemente le quitaría riqueza que estableciéramos como una definición de libro, ¿no? Pero sí podríamos enunciar algunas características de la esperanza. En primer lugar, es un estado de comunidad, es decir, no es algo que experimenta una persona, porque si es algo que experimenta solamente la persona, estamos hablando de expectativas. Es decir, la esperanza es más bien algo que esperan, pero un grupo de personas. Y otra característica de la esperanza es que
se llega a ella realizando acciones, es decir, se llega a ella trabajando. Otra característica es que está implícita la satisfacción de las necesidades de todos, no de una persona. Okay. Y otra circunstancia, hablando ya en el terreno organizacional o empresarial, mencionas que los líderes en las empresas podrían construir la esperanza justamente cuando están hablando o cuando están tomando en cuenta las necesidades de todos los trabajadores y cuando ponen en el centro el bienestar de las personas que integran la organización. Entonces, esas serían un poquito las características de qué es la esperanza y sobre todo cómo se podría entender en las organizaciones. Entonces, aquí me surge otra pregunta, Paolo. Una de ellas es, ¿qué rol juega el liderazgo entonces, ¿no? Para poder construir la esperanza? O sea, ¿qué tanto participa el líder? ¿No? Y si de alguna u otra forma, ¿no? Esta construcción de la esperanza, que mucho tiene que ver el rol que tendrá el líder en las empresas, ¿cómo la construcción de la esperanza podría ayudar a ir regresando paulatinamente a esta nueva normalidad, ¿no? Después de pasar por todo este escenario que pusimos como telón de fondo al inicio de la sesión? Claro, claro. Ahora, sabes, cuando hablamos de liderazgo, yo pienso siempre que hablamos de autoridad. De autoridad. Y en la construcción de la esperanza, la autoridad que juega es la autoridad moral. Okay. No es tanto la autoridad que deriva de tu puesto, no es tanto que la autoridad que deriva del organigrama, del hecho que tú mandas porque estás ahí en el organigrama más arriba de todos, sino es el hecho que tú, cuando hablas, cuando tomas decisiones, cuando enciendes procesos de tomas de decisión, donde involucras a los demás, todo el mundo te mira como un punto de referencia. Todo el mundo sabe que cuando tomarás una decisión, la tomarás para bien y todos confiarán en ti. Todos confiarán en ti. Esa es la verdadera autoridad y esa es la construcción del verdadero liderazgo. ¿Sí? Un liderazgo poderoso porque se construye sobre el consenso de todos. Todo el mundo sabe que tú eres el líder, no porque tú se lo dices, sino porque todo el mundo te lo reconoce. Entiendo. Y eso juega un papel fundamental en el funcionamiento de una empresa y cualquier otra estructura, no solamente una empresa, un grupo de trabajo, un grupo de investigación, puede ser un hospital, puede ser una clínica, puede ser cualquier cosa, una oficina. Por supuesto, en la empresa ese liderazgo paga muchísimo. Ese liderazgo paga muchísimo porque deriva de tu capacidad de generar el sentido de pertenencia. Cuando yo digo siempre que la pertenencia es el motor de la esperanza, es decir, ¿qué significa pertenecer? Pertenecer no significa que yo soy parte de una empresa, sino que todos los y las que integran esa empresa son parte de mí. Wow. Y ese es el verdadero sentido incluyente de la pertenencia. Y cuando yo tengo claro, y cuando digo claro, digo porque lo siento, sinceramente lo siento, ese sentido de la pertenencia, yo puedo verdaderamente generar la esperanza a través de un proceso de liderazgo positivo, que ustedes llamaron en algún momento el liderazgo compasivo, es decir, el liderazgo capaz de sentir lo que los demás sienten junto con los demás, no suponiendo lo que sienten los demás, no imaginando, sino sentirlo junto con los demás. Ese es el liderazgo compasivo, que es un liderazgo constructor de esperanza.
Oye, Paolo, fíjate que escuchándote, pues evoca de manera inevitable, me evoca todo este marco, ¿no? Del que paulatinamente se ha ido apropiando pues el marco normativo mexicano, todo esta, digamos, toda esta filosofía que se ha estado impulsando también desde la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, tú explicabas cómo es el liderazgo, ¿no? En las empresas. Pero te platico que este discurso es prácticamente el mismo, o más que el mismo, corresponde, ¿no? Cuando hablamos de diálogo social en las empresas, cuando hablamos de establecer de manera participativa las condiciones de trabajo, cuando hablamos de un liderazgo adecuado que tome en cuenta, ¿no? la percepción y la opinión de los trabajadores, cuando se le permite a los trabajadores tener más control o más autonomía sobre su trabajo. Claro. Y la forma en cómo definiste el sentido de pertenencia es pues refrescante para mí, porque en cierta medida, pues yo conceptualizaba el sentido de pertenencia como soy parte de un grupo, pero esta forma en cómo tú lo presentas es muy refrescante, es más bien que cada uno de los que están en el grupo están dentro de mí, ¿no? Es decir, los tengo interiorizados y eso es súper... Exacto, ¿ves cómo te sacaste, cuando dices esta cosa, te sacaste automáticamente del centro del discurso y pusiste en el centro del discurso a los demás? Uh-huh. Esa es la fuerza de esa idea de la pertenencia. Esa es la fuerza. Ahora, cuando yo leo la realidad, hablando de la normalidad que viene, ¿no? Cuando yo leo la realidad a través de la lupa de la esperanza con el foco de las normas, que me parece muy atinado ese puente que tú estás construyendo entre la esperanza y las normas, me doy cuenta de una cosa terrible, que estamos repletos de jefes y tenemos muy pocos líderes. Entiendo. Que no es lo mismo ser el jefe y ser el líder. Entiendo. Claro. Y entonces de ahí considerando esto... Sí, no, quería solo decir que de ahí la necesidad de formar los líderes, a pesar de que ya sean jefes. Así es. Ese es. Y Pablo, considerando que está próximo el desconfinamiento y que la gente va a regresar pronto a esta nueva normalidad y a los lugares de trabajo, quizá de manera presencial o a distancia, para quien regresa, ¿no? y va a tener que exponerse pues al riesgo, ¿no? De un posible contagio y que regresa con miedo, con angustia, con estrés y hasta con pánico, ¿no? ¿Cómo es que el líder que construye esperanza o que no lo hace puede favorecer o ser un obstáculo para esta reincorporación? Pablo, ¿tú qué piensas al respecto? El papel de la responsabilidad, porque volvemos a la responsabilidad, te pone justo en esa condición de obstaculizar o favorecer ese proceso de regreso a la normalidad. Aquí podríamos abrir un discurso muy largo, ¿verdad?, sobre a qué normalidad queremos regresar. Y probablemente convendría que los y las que, sobre todo, cubren cargos de liderazgo directivos adentro de una empresa, se preguntaran si verdaderamente quieren volver a la normalidad que había antes de la crisis que vivimos, o si quieren aprovechar la oportunidad para volver junto con los demás a una normalidad diferente, a una normalidad que finalmente los ponga en esas condiciones de ser verdaderamente líderes reconocidos por los de las demás. Entonces, por supuesto, si yo tengo un liderazgo compasivo, si tengo esa autoridad moral de la cual hablábamos antes, yo podré encabezar un regreso a la normalidad certero, es decir, con gente que me sigue,
porque sabe que yo estoy actuando para bien, para el bien de todos. Pero si yo pretendo volver a la normalidad anterior con lo que yo llamaría más bien autoritarismo, es decir, se hacen así las cosas porque yo mando, y no hay norma y no hay criterio que me gobierne porque yo gobierno, que puede ser también dicho con palabras pobres, reducido al liderazgo del capricho. Bueno, probablemente yo seré un obstáculo para ese regreso a la normalidad, porque si bien la gente tendrá que obedecerme, lo hará con desconfianza, pensando que yo la estoy sacrificando a la causa del provecho, a la causa del dinero, a la causa de los intereses empresariales y que no me importa el bienestar de cada uno de ellos. Esa es la grande diferencia. Voy a romper esa solidaridad, voy a romper el grupo, voy a tener un grupo de personas que no trabajan de manera serena y convencida porque sienten que son víctimas del capricho de un liderazgo autoritario. Esa es una forma de obstaculizar no solamente el regreso a la normalidad, sino también los intereses a la larga, los intereses de la empresa. ¿Y qué podrías recomendarle, Paulo, a los líderes que nos están escuchando en este momento, en este sentido, sobre cómo facilitar la construcción colectiva de la esperanza e incrementar este liderazgo participativo y compasivo? Hay que hacer lo que dice Martin Buber, hay que empezar de nosotros mismos. Hay que sentarse y empezar desde cero. Empezar desde cero no está fácil. Quizás habría que hacer como Francisco de Asís, ¿no? Habría que quitarse la ropa. Habría que quitarse la ropa y quedar desnudos. Quedar desnudos. Y desde ahí sin pudor, partir para reconstruir. ¿Reconstruir cómo? Reconstruir de una manera transdisciplinaria, es decir, no con un cursillo cualquiera de administración empresarial que a lo mejor nadie de los que nos están escuchando necesita aprender nada porque ya se lo sabe todo y mucho más, sino de manera transdisciplinaria, es decir, robando herramienta a las demás disciplinas, activando los procesos de creatividad, perderle el miedo a la creatividad, aprendiendo a escuchar a los y a las demás, aprendiendo a escucharse a sí mismos, aprendiendo lo que nosotros llamamos el pensamiento lateral, esa manera de solucionar las cosas no de manera vertical, porque lo vertical favorece lo autoritario, sino de manera lateral, de manera creativa, sin esquemas predefinidos, rígidos, teniendo esa modularidad de la acción que te permite de cambiar los módulos de orden, excluyendo a veces hasta uno de esos módulos, dependiendo de las necesidades que tienes que satisfacer. Les digo solamente una cosa, traten de volver con el pensamiento a cuando eran niños, niñas y jugaban con el Lego. Eso es lo que tenemos que volver a hacer. Tenemos que volver a jugar con el Lego. Es decir, de aprender que nosotros tenemos un número importante de ladrillos de varios colores, que esos ladrillos son iguales para todos en todas las situaciones, pero dependiendo de cómo los armo, dependiendo del orden de los ladrillos, yo puedo cambiar totalmente el discurso. Para poder hacer esto, después de tantos años que estamos trabajando de otra forma, necesitamos de una formación, que no es una formación rígida, vertical, porque si no sería una incongruencia, pero sí es una formación compleja. Es una formación que puede hasta ser un poquito dolorosa, es decir, tienes que volver a ser lo que eras, tienes que deconstruirte, no destruirte, deconstruirte. Pero es increíble, digo yo también, para que ustedes no se sientan acorralados, que justo en el momento que yo empiezo a jugar con el Lego, estoy construyendo la esperanza. Antes que nada estoy construyendo mi propia esperanza. Entonces eso, bueno, eso es
lo que verdaderamente necesitamos, entrarle con valor a las lecturas, a la poesía, a la música, al arte, a las matemáticas, a la geometría, a la medicina, a la filosofía, a la historia, a la geografía, a la antropología, a la sociología, cuando en la realidad nosotros fabricamos jabones. Pero justo fabricando jabones, yo necesito de todo ese background que me va a hacer una persona mejor, un individuo mejor y, por supuesto, un empresario mejor. Excelente. Y la verdad es que nos hace mucho sentido, Paulo, nos hace clic de manera muy interesante. Sobre todo esta situación, ¿no? De que, o sea, la pregunta de Humberto era muy interesante. ¿Cómo regresamos a la normalidad? Y más bien lo que tú estás planteando es, ¿no? Es que no tendríamos que regresar no a la normalidad, sino tendríamos que partir de cero, no solamente como organización, sino a lo mejor también como individuos, irnos deconstruyendo, ¿no? Y ir de alguna u otra forma volviendo a acomodar esas piezas del Lego, ¿ok? Para poder construir, pues, algo que sea, pues, por lo menos más esperanzador para todos. Y en ese sentido, me llama mucho la atención tu propuesta, Paolo, porque estás viendo este tema, ¿no? De la pandemia y del retorno a las actividades. Y así como lo planteas, el retorno a las actividades es entonces una oportunidad de construir una nueva realidad, ¿no? De construir una realidad en la que estén todos tomados en cuenta, una realidad en la que te quitas tú del centro, una realidad en la cual tengas que integrar todos los puntos de vista, ¿no? Hablabas de las diferentes disciplinas y cómo apropiarnos de las herramientas de otras disciplinas para volver a construir lo que nosotros hacemos. Y eso, pues, pues suena esperanzador, o sea, ¿no? Suena esperanzador que tenemos ahorita la oportunidad de reconstruir, ¿no? Las cosas como nosotros queremos que estén. Porque muchas veces en el día a día, ¿no? En el ajetreo del trabajo, de arriba a abajo, que las obligaciones, los pendientes, etcétera, no te das este momento que te permite como cuestionarte por qué son así las cosas. Y en ocasiones no se te permite participar en modificar esas cosas. Y eso me llama mucho la atención, Paolo y Humberto, que esta oportunidad es para construir una nueva realidad. Fíjate, ¿qué es la normalidad? ¿De qué depende la normalidad? Depende de las normas. Por eso se llama así. Ahora tenemos una grande oportunidad, que es la de reescribir las normas. Wow. Ma no desde la nada, porque ahí tenemos ya el marco de referencia, ¿no? Vamos, tenemos la suerte de tener marcos de referencias en este país muy claros, que quizás muchos hasta el día de ayer vivimos como una imposición, una complicación de mi vida. Ay, caray, hicieron las normas, me faltaban solo las normas. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de reconstruir la normalidad partiendo de esas normas. Esas normas son normas que ponen en el centro del discurso a las personas, pero no solamente a las personas que trabajan para mí o conmigo, sino me ponen en el centro del discurso también a mí. Es decir, estamos todos en el centro del discurso, por eso las normas son un claro motor de la esperanza. Podría decirte más, algo más. Las normas son esos ladrillos del Lego. Hay normas azules, normas rojas, normas amarillas, y si no me equivoco también hay normas verdes. Y después hay normas muy específicas que son las ventanas, las llantas, ¿sí?
Pero ahora, las ventanas de las llantas, a diferencia de las demás piezas del Lego, no las puedes utilizar en todos lados, porque son llantas y son ventanas. Entonces esas te obligan a utilizarlas de una cierta forma, pero la mayoría de las piezas las puedes utilizar con mucha libertad. Y tú puedes construir así un avión, como un coche, como una torre o una casa. Eso es muy Claro. importante para comprender la oportunidad que tenemos ahora que volvamos, después de esta contingencia larga, a la normalidad. Esa es una oportunidad extraordinaria porque Claro. nos devuelve ese papel de sujetos autónomos, soberanos, que deciden la normalidad, que no la sufren de manera pasiva. Wow. Y eso me parece la extraordinaria oportunidad que tenemos todos, las empresas por supuesto, pero también las universidades, las escuelas, la salud pública, todos tenemos esa grandísima oportunidad. No Así, Claro. tenemos que desaprovecharlo. así como lo Paolo. planteas, Paolo, suena no solamente esperanzador, sino que suena empoderador en el sentido de que, entonces yo puedo, ¿no? Establecer qué es lo que va a pasar regularmente, qué es lo que va a pasar normalmente. Entonces eso es algo muy interesante y es algo que es muy importante que nuestra audiencia se vaya familiarizando. O sea, cómo podemos empoderarlos a ellos para que realmente puedan con naturalidad ejecutar todos los cambios que son posibles. Para ir Claro. cerrando, claro, para ir cerrando, Paolo, Humberto, los invito a que vayan pensando alguna conclusión en lo que ustedes la piensan. Yo voy saludando a nuestra audiencia. Están por allí Maru Rex, está Katy Chávez, está Fernando, está Alejandra Freire, Lilia Saunders nos saluda desde Monterrey, está por ahí también Vic Villa, Alan Alejo, Marianita Ugalde, hola, ¿cómo estás? Amparo, que es parte de la tribu ADN, Angelitos, de Wellness Council, Karina Mar, Candy, bueno, ya están por ahí, los mando muchos saludos. En lo que ustedes piensen las conclusiones, Paolo, ¿qué conclusiones podrías llegar respecto a este tema de la esperanza, de construir la esperanza en las empresas? Bueno, me parece que el último razonamiento que hiciste ya incluye unas conclusiones importantes, quizás la más importante. La esperanza empodera. La esperanza empodera. Y la esperanza no es ilusión. La esperanza es algo muy concreto, justo porque procede de lo que hacemos. Los que no hacen nada son unos desesperanzados. Es decir, personas que no tienen nada que esperar porque nada hacen para que las cosas cambien. Es decir, vamos, les falta algo importante, que es la voluntad para cambiar las cosas. Agustín de Hipona, 5 siglos después de Cristo, lo decía con mucha claridad, ¿me entiendes? O sea, un hombre de esa época, ¿sí? Finales del Imperio Romano de Occidente, lo tenía ya clarísimo. Cuando todavía la idea de la empresa ni existía, él lo tenía claro. Lo repito y es cierto. La esperanza es hija de dos madres. La indignación por las cosas que no van bien, que no están bien, y la voluntad para cambiarlas. Claro. Paolo, además entiendo que es algo que se puede aprender y tú has desarrollado una metodología para acompañar a los líderes en este aprendizaje de la construcción de la esperanza. Yo te pediría que de manera muy sucinta nos resumas el seminario que ofreces para construir la esperanza. Para empezar, es un trabajo individual, ¿no? Es un trabajo que uno hace sobre sí mismo, porque no hay una sola esperanza que se parezca a otra. Faltaría más que la esperanza fuera una. No me gusta la idea de la esperanza con la E mayúscula,
a pesar de que nosotros la tenemos así, yo mismo la puse así en el título, porque la esperanza es la esperanza de uno mismo. Y hay tantas esperanzas, cuantas personas en este mundo. ¿Para qué es el curso? No es para aprender la esperanza, es para aprender a construirla. Es para aprender a construir métodos para construir la esperanza. Fíjate qué complejo, parece un juego de cajas chinas, uno de esos juegos de muñecas rusas, ¿no? Donde tú abres una muñeca y adentro hay otra, pero adentro de esa muñeca hay otra. Bien, nosotros no podemos aprender la esperanza porque nadie puede enseñarnos la esperanza. Pero sí podemos aprender a aprender la esperanza. Eso se llama matética de la esperanza. El curso es justamente eso, ¿no? La matética de la esperanza, aprender a aprender la esperanza y a construirla. ¿Cuánto dura un proceso de construcción de la esperanza? Bueno, la experiencia humana nos enseña que el proceso de construcción de la esperanza es un proceso permanente. El líder adentro de un grupo de trabajo, el líder de una empresa, aprende a construir de manera permanente la esperanza. Jamás terminará de construirla. El día que se pare, deja de haber esperanza. Porque la esperanza en el momento que no se desarrolla se vuelve desesperación. Entonces, nosotros a través de una metodología transdisciplinaria, es decir, recurriendo a muchísimas disciplinas, a muchísimas fuentes de conocimientos como la literatura, el arte, la música, haciendo hasta ejercicios, nosotros aprendemos a aprender la esperanza. No va a ser, por supuesto, un seminario aburrido, académicamente pesado, va a ser algo verdaderamente, diría yo, más que difícil, intenso. Porque cuando tú te mides contigo mismo, el juego se hace intenso. ¿Sí? Te vas conociendo. Yo no voy a hacer otra cosa sino guiarte en ese proceso. Porque no puedo enseñarte nada. Quizás voy a aprender yo también lo que tú vas a aprender. Claro, claro. Maravilloso, Paolo. Pues te agradezco que nos resumas en qué consiste esta metodología y agradezco mucho tu participación durante este webinario, Paolo. Muchísimas gracias. Y ahora quisiera darle la palabra a Jorge para que nos cuente de algunas noticias recientes que quisiéramos compartir con ustedes. Adelante, Jorge. Gracias, Humberto. Paolo, muchísimas gracias. De verdad, cada vez que te escucho aprendo bastante. Y bueno, recordarles, ¿no?, que el seminario de Paolo empezará el lunes 15 de junio, ¿no? Entonces, estén al pendientes, por favor, a través de nosotros, de ADN Wellbeing, ¿no?, de nuestras redes y de nuestros contactos, para que les demos más información acerca de este taller que seguro va a ser súper enriquecedor. Gracias, Paolo. Y pues bueno, cambiando de tema un poco de manera brusca, ¿no? Pues no quería dejar de pasar la oportunidad para darles estas breves noticias. Adelante, Humberto. El pasado 14 y 15 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación acuerdos por parte de las autoridades sanitarias y laborales del país. Y estos acuerdos son importantes porque en ellos se observa cómo va a ser la dinámica del regreso a lo que se ha llamado nueva normalidad. Entonces, según las zonas geográficas que podrán ya empezar a tener esta reapertura de las actividades a partir del 1 de junio, es importante mencionar que no van a ser todas las zonas geográficas, sino van a estar especificadas, pero bueno, aquellas en las que ya se podrá hacer, las empresas que quieran reiniciar, ¿no?, las actividades deberán de pasar por un proceso preparatorio, una etapa preparatoria que inicia el día de hoy, 18 de junio, y termina el último día de mayo. Por eso queríamos
y juzgamos que es importante esta noticia. La siguiente, Humberto. Hoy 18 de mayo y Hoy termina 18 de el mayo. 30 de mayo, ¿verdad? Y termina el último día de mayo. ¿En qué consiste? Hay, de manera, digamos que sucinta, Humberto, y tratando de simplificar algo que es un poco complejo, se trata de ciertos protocolos de seguridad que deberán de llevar las empresas para el adecuado desempeño de la población trabajadora y, naturalmente, para proteger su salud y evitar contagios y rebrotes en las regiones donde se vayan incorporando al trabajo. Estos protocolos son obligatorios, al menos para los sectores de minería, el sector de fabricación de equipos de transporte, es decir, la rama automotriz, y también para el sector de la construcción, y van a ser al menos de referencia para otras empresas, otros giros del sector primario. Es interesante o es importante que ustedes sepan que se va a generar una serie de protocolos que ustedes van a tener que llenar, se va a tener que subir a una plataforma específica del IMSS, estos protocolos y van a tener que ser aprobados. ¿Por qué es importante esto? Porque sin esta aprobación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, no podrán regresar a las actividades. Entonces, es muy importante que nuestra audiencia tenga el awareness de esta situación. La siguiente, Humberto. Lo que yo quiero destacar es que los lineamientos para la reincorporación de actividades laborales tienen varios apartados, desde modificaciones al entorno físico, medidas administrativas, lo que tiene que ver con equipo de protección personal, capacitación, promoción de la salud y planeación y gestión. Pero algo muy importante, Humberto, si puedes pasar a la siguiente, es que en el tema de promoción de la salud, uno de los lineamientos que se tendrán que seguir es contar con un plan de supervisión y evaluación del programa de salud física y mental para los trabajadores referente a los cuidados de COVID-19. Contar con lineamientos para identificar y derivar a los trabajadores que tengan problemas de salud mental al servicio médico o psicológico de la empresa. Contar con lineamientos para la identificación de factores de riesgo psicosocial como violencia laboral, carga mental, entorno organizacional, etc. Y realizar exámenes médicos periódicos donde naturalmente está incluida la salud mental. ¿Qué quiero decir con esto, Humberto? Es importante que que se revisen muy bien estos lineamientos. Naturalmente están diferenciados por tamaño de empresa, pero ¿por qué es importante? Porque además de que ya estaba en el marco normativo todo este tema de la salud mental, ya era vigente, ahora estos lineamientos ya no solamente, ya no solamente es obligatorio, sino ahora es urgente hacerlo, Humberto, pues porque ya son parte de estos lineamientos que el INSS va a estar de alguna u otra forma revisando y dictaminando si la empresa puede regresar o no a las actividades económicas habituales, lo cual pues yo lo considero como un gran acierto, ¿no? El hecho de que se esté contemplando también el bienestar emocional y la salud mental de las personas para este regreso a la actividad económica. Pues hasta aquí mi participación, Humberto, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Jorge. Pues ya nada más para terminar, recordarles a nuestros amigos que nos escuchan, básicamente nuestros servicios salud mental que tienen que ver con la gestión de factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Y que están alineados con todo lo que nos acabas de presentar, Jorge. Básicamente, ¿sí? El tamizaje nos permite identificar y evaluar a las personas, a las que después podemos ofertarles psicoeducación, así como psicoterapia y telepsiquiatría. Bueno, quiero también aprovechar para felicitar a todos los maestros y maestras que nos están escuchando por el 15 de mayo. Felicidades, aunque sea un poco tarde, dicen que más vale tarde que nunca.
Y bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Estamos llegando al final de este webinario, tratando de ser muy puntuales para que retomen sus actividades del día de hoy. Y pues pueden encontrarnos en nuestro sitio web www.adnwellbeing.com o en Facebook, así como lo están haciendo en este momento a través de esta transmisión, en LinkedIn y en nuestras cuentas de correo electrónico, contacto@adnwellbeing.com o adnwellbeing@gmail.com. Pues muchas gracias por su atención. Jorge, Paolo, un placer escucharte como siempre. Muchas gracias por compartir con nosotros y derramar tu sabiduría Gracias a junto ustedes. y compartirla con la audiencia. Gracias, Humberto. Gracias, Paolo. Recuerden, el próximo lunes a las 5 de la tarde vamos a hablar del impacto de la depresión en las empresas. Conéctense, va a estar súper interesante y con una invitada de primer nivel. Hasta pronto. Cuídense mucho.